sí, vamos a hablar con Paula Das Neves respecto al tema de las viandas. ¿Cómo hacer para que sean saludables? Y esto tiene que ver y va más allá del concepto de que sea una comida nutritiva, que no tenga exceso de grasas, que no tenga exceso de sodio, sino que básicamente también tiene que ver con el control, que es fundamental. Decía yo recién antes de irnos a la pausa, sobre que ahora cambia el escenario, cambia el clima, altísimas temperaturas, los chicos salen durante toda la jornada a las colonias de vacaciones y no tienen en general los recursos para mantener refrigerado ese alimento que llevan desde temprano de casa. Sí, ¿Cómo va, Paulita? Bienvenida. Sí, Dolores, digamos, tenés varios escenarios. Tenés un escenario en el que vos mandás a un chico con una vianda en el colegio, lo ponen en una heladera, lo refrigeran, lo calientan, hay un microondas, hay, digamos, comedores que los chicos se pueden calentar en un microondas. Y tenés el escenario en que no hay un espacio. Absolutamente nada. Nada. Entonces, es muy importante a la hora de preparar una vianda y pensar qué debo llevar o qué debe llevar ese niño el otro día al colegio, que hay que tener en cuenta. Primero los envases, digo, donde yo coloco ese alimento, ese recipiente tiene que estar limpio. Los envases, hay varios envases que son aislantes, entonces claramente, ¿por qué aislantes? Porque conservan la temperatura. Temperatura caliente, hay termos que conservan la temperatura caliente y temperaturas frías. Y tenemos un montón de, digamos, de recursos, de elementos para mantener el frío. Hay geles, también si no tengo un gel, hielo en una bolsa cerrada o en una botella a la mitad, congelo el agua y, digamos, coloco esto. Entonces, también ver el tema de cómo conservo. Vamos a pensar, cuando elaboro una vianda, tengo que pensar en qué tipo de alimentos coloco en esa vianda. ¿Qué pasa con los alimentos? Hay alimentos que tienen más humedad, que tienen más nutrientes como proteínas, que tienen más agua, y esos alimentos suelen descomponerse más rápido, proliferan más las bacterias. Entonces son alimentos que yo debo mantenerlos o conservarlos a temperaturas seguras. ¿Se acuerdan aquella, digamos, que hemos visto muchas veces el termómetro, que dijimos cuál era la temperatura segura por debajo de 4 grados centígrados o por arriba de 60, 70 grados, y esa zona de peligro, que es esa temperatura que queda en el medio? Entonces, tener en cuenta que, ahora vamos a ver, acá justo estaba el termómetro que decíamos, cuando era segura arriba de 70, por debajo de 5 grados centígrados es también segura esa temperatura. Vamos a ver qué tipo de alimentos elegimos cuando vamos a estar en esa franja, porque la realidad es que es difícil, ¿no? Entonces, estar en esas dos. Tengo que pensar qué tipo de alimentos. Hay alimentos que se deben mantener a temperatura fría. Entonces, yo envío un alimento en esa vianda y tengo que saber que ese alimento se tiene que conservar frío hasta el momento en que lo come ese niño. Carnes, pescados, huevos, leches, quesos, verduras y frutas peladas y cortadas, jugos de frutas abiertos y ensaladas de pastas. ¿Qué alimentos yo puedo tener seguros a temperatura ambiente? Alimentos como panes, galletitas, cereales, que dijimos tienen menos humedad, son más secos. Frutas enteras sin cortar ni pelar, que están protegidas. Turrones, obleas, frutas deshidratadas, jugos no abiertos, jugos cerrados, que los abro en el momento del consumo. Semillas, quesos duros, nueces, frutos secos y latas cerradas de carnes o frutas. O sea, no para los más chiquitos, pero un adolescente puede llevarse una lata y abrirla en el momento. Una lata de atún que la abre en el momento y se hace una fajita. ¿Qué alimentos debo mantener a temperaturas calientes? Preparaciones. Yo preparé algo a la noche, se lo pongo en un tupper a mi hijo y al otro día lo lleva. Esa preparación tiene que estar caliente. O bien va fría y estoy segura que va a haber un microondas o una persona que va a calentar esa preparación, o directamente trato de evitar enviar una preparación caliente que se enfríe. A ver, y esto es interesante. Quiere decir que aquella preparación previamente cocinada a temperatura elevada, después no puede ser mandada a temperatura ambiente. Puede ser, no a temperatura ambiente. Voy a dar un consejo. Por ejemplo, una milanesa. Una milanesa. Bueno, la milanesa la preparo, tiene que estar en el refrigerador toda la noche. A la mañana yo
coloco esa milanesa refrigerada en un tupper y directamente lo pongo en un envase que se conserve frío. Y esa preparación, si yo desconozco si hay un lugar para calentar o no, yo sé que ese niño puede consumir ese alimento frío. Okay. No lo puede consumir a temperatura ambiente, porque recuerden esto que hablábamos de las temperaturas seguras, ¿sí? Entonces, una preparación que tiene una cocción, vemos qué alimentos pueden ser comidos fríos. Si yo conservo esa temperatura, digamos, si ese alimento está conservado, piensen que la temperatura, las temperaturas bajas detienen la proliferación bacteriana. Entonces yo sé que si ese alimento yo cuando lo voy a consumir está frío, está seguro. Te hago una consulta, porque es por ejemplo, lo que me pasa en casa. Les mandás una preparación caliente, ¿no? Una pasta, ¿no? Sí. Una pasta caliente. Meto agua hirviendo en el termo previamente. Bien. Sí. Saco el agua hirviendo y ahí meto el alimento de manera tal de que ese termo ya tenga una temperatura elevada. Exacto. ¿Aguanta? O sea, los chicos dicen que comen caliente, pero ¿aguanta lo suficiente o es la temperatura adecuada a la que debería de ser consumida o es un riesgo? No, es un riesgo. Es un riesgo porque va a depender de cuánto calentaste ese alimento en el momento que lo colocaste en el recipiente y... Digamos, esto está bien igual, está perfecto lo que estás diciendo. Podemos conservar caliente llenando el recipiente con agua hirviendo, ¿sí? Eso está correcto. Y luego taparlo y en un material aislante que me aísle de que justamente que me pierda conserve, temperatura. Exacto, que no pierda ese calor que está ahí. Vamos a la siguiente placa, que esto es lo que vos estás mencionando. Los alimentos, hay alimentos que se mantienen fríos y se deben mantener, estos que mencioné, a temperatura baja. Y esto es riguroso. Y es así. Y los alimentos calientes se mantienen a temperatura caliente. ¿Sí? O sea, claramente esas son las dos los recursos que tenemos. Hay que tener en cuenta. La siguiente que vamos a ver justamente son consejos. Primero, mantener limpio. Digo, no solo la conservación y el tipo de alimento que le ponemos, sino que tiene que estar limpio el recipiente. Diariamente tengo que limpiar. Sí, y todos los procesos previos cuando yo estoy preparando ese alimento. Dijimos que no usar agua segura, la contaminación cruzada. Piensen que en una vianda puede ir un vegetal fresco con una carne cocida, entonces si ese vegetal fresco no está bien lavado, puede haber una contaminación previa a esa conservación. Claro. ¿Sí? Entonces es importante eso. Aparte, en general, uno tiene que pensar que ese tipo de lancheras quedan tiradas en los pasillos. Totalmente. Y la realidad es que absorben una cantidad de mugre impresionante. Jabón, casi hay que cepillarlas todos los días. Todos los días. Eso es sumamente importante. Mantener frío, ¿sí? Con packs, con todo lo que dijimos, con hielo, y mantener caliente, que esto que es lo que mencionaba, lleno de agua caliente, hirviendo el recipiente que necesito que se conserve caliente. Perfecto. Vamos a ver algunas ideas de preparaciones. Antes de las ideas, hay algo que me parece que es importante reforzar a propósito de que hoy tenemos recursos en estos famosos tuppers que nos permiten justamente separar los alimentos unos de otros. Esto que Paula decía, aquellos alimentos que pierden agua, que lamentablemente contaminan a los otros, ¿no? Y también, más allá de lo saludable o no, tiene que ver con lo gustoso o no. Si vos pones algo que aguachento, que pierde como contextura, después obviamente no va a ser atractivo rico para quien lo abre, ¿no? Entonces hay veces que es mejor separar, no sé, o el tomate o la verdura y que después el chico lo mezcle en el momento, ¿no? O las ensaladas, prepararlas en un tupper más chiquitito, separadas del alimento. O las ensaladas de fruta, no prepararlas, dejar la fruta fresca. Lo ideal es dejar la fruta con cáscara. En el momento cortarla, eso es lo ideal. Perfecto. Y lo que decías vos, mencionabas, yo pensé en preparaciones que quizás uno cocina a la noche unas pastas y puede esa pasta comerse fría. Totalmente. ¿Sí? Entonces sí agregarle quizás un tomate, arvejas. Hay vegetales que son más amigables para el consumo con los chicos, entonces y
y que se pueden consumir, que le agregamos son el huevo. Que agregamos el huevo. También podemos utilizar carnes, por ejemplo el pollo. Hay, digamos, algunos que se llaman burritos o, digamos, incorporar dentro de ellos lo que a los chicos les guste. Esto también, que les guste a los chicos, no preparar algo porque solamente es nutritivo y balancear. A ver, sé que quizás en el mediodía, en el colegio, yo puedo dar un cereal, entonces, ¿cómo balanceo la alimentación de ese chico? A la noche le doy una carne, le doy un estofado, utilizo otro tipo de preparaciones. Soy consciente de aquello que va a comer él al mediodía para poder regular la alimentación con lo que se come en casa a la noche. Con lo que se come en el día. Y después, por ejemplo, acá pusimos unos cubos de membrillo. Tener en cuenta que aquellas preparaciones que tienen azúcares muy concentrados, la proliferación bacteriana es menor. Entonces, por ejemplo, las mermeladas o los dulces de esta manera, y son fáciles de consumir, los chicos los pueden consumir, digamos. O sea que es mejor, sería la recomendación un dulce cuadradito, dulce membrillo, batata. Igual siempre hablamos de la refrigeración, siempre la conservación, pero es algo que se puede consumir. Y los turrones es una opción también, digamos, esto que hablamos de alimentos más bien... Que aparte no tiene un alto impacto calórico, ¿no? Que esto es importante tenerlo como una colación relativamente como saludable. Los frutos secos que hemos hablado y las semillas. Pero bueno, y cuando llevamos bebidas, si son jugos que estén cerrados. De todas maneras, podemos promover que no sean jugos, ¿no? Que sea agua, que sea agua rica, fría, que los chicos puedan disfrutar y que no tengan que sí o sí tener un jugo o algo con colorante, siempre como una posibilidad aparte en el verano, ¿no? Hay que hidratarse mucho. El agua también, lo que uno puede hacer como recurso es agua segura, a la mitad llenarlo, llevarlo al refrigerador y cuando está congelado a la mañana llenarlo con agua. Entonces esa agua va a ir más fresca. Así que bueno, la verdad es que son opciones sencillas que pueden, digamos, que una madre puede preparar de noche y tenerlo en cuenta. Gracias, Paulita.